Capítulo 25. Felicidad. Últimamente mis sueños eran sobre amor. No sabía si era algo de mi subconsciente o simplemente estaba pasando mucho tiempo con Frin, pero cada vez que cerraba los ojos y me dormía, soñaba con ella. La mayoría del tiempo eran sueños de nosotras en un futuro, ambas felices y juntas, cumpliendo lo que tanto hemos deseado, viviendo en una pequeña casa con varios perros, teniendo una vida tranquila, y admito que aquello me encantaba. Cuando despertaba, tenía un sentimiento de anhelo en mi pecho, un anhelo por cumplir ese sueño, por tenerla a mi lado durante mucho tiempo, e incluso, tal vez, formar una familia. No me importaba si me estaba ilusionando demasiado. Me gustaba imaginar aquello como algo pronto a suceder. Todas las mañanas eran como estar despertando de una anestesia fuerte. Mi cuerpo se sentía pesado, al igual que mis párpados. Mis sueños se esfumaban en la mejor parte, justo cuando comenzaban a cobrar sentido. Mis brazos y piernas cosquilleaban por haber estado tanto tiempo en una sola posición. La suave luz del sol se filtraba por las cortinas de la ventana, indicando que ya era momento de despertar y enfrentar un nuevo día. Me gustaba la calidez de la cama cuando comenzaba a abrir los ojos. Me gustaba aquella sensación de calma por el silencio alrededor y, sobre todo, me gustaba sentirla abrazada a mí. Sus brazos estaban alrededor de mi cintura, pegando mi espalda a su pecho. Sentía su respiración en mi cuello, indicándome que tenía allí su rostro. Una de sus piernas estaba entre las mías, buscando mayor comodidad. No podía evitar sonreír cada vez que despertaba y ella estaba abrazada a mí. Frin, algunas veces, era como un niño pequeño. Ella constantemente me buscaba para abrazarme, incluso si la noche era calurosa, como lo ha estado últimamente debido al verano, pero a ella parecía no importarle. Despertar a su lado se había vuelto una de mis cosas favoritas, y ella adoraba sentirme cerca. Al moverme un poco, solo lograba que me sujetara más fuerte, evitando que me alejara. Escuchaba cómo suspiraba para luego volver a enterrar su rostro en mi cuello, haciendo un sonido con su garganta y negando. Me giraba con dificultad debido a sus brazos alrededor de mí. La manta sobre nosotras se movía, ocultándonos mejor. Pasaba mis manos por su rostro, quitando el cabello que caía sobre él, y besaba con ternura su nariz. «Buenos días, dormilona», dije en voz baja, besando sus labios. Frin suspiró nuevamente, devolviéndome el beso. «Debes despertar», insistí. Ella negó, haciendo un sonido con su garganta. «¿Esperas quedarte aquí todo el rato?» Me reí, acariciando su frente con mis dedos. «Sí puedo», respondió simplemente, ocultando su rostro en mi cuello y pasando sus manos por debajo de mi camisa, acariciando mi espalda. «Me gusta aquí», agregó. Reí por lo que dijo, masajeando su cabeza. «No podemos pasar todo el día en cama». Frin suspiró, moviendo un poco su cabeza para mirarme con sus ojos entrecerrados. «Me gusta tenerte en mi cama», sonrió coqueta, acercándose a mis labios para besarme mientras acariciaba mi espalda con mayor intensidad. Me reí, separándome de ella mientras negaba. «No me has soltado desde que llegaste», susurré sobre sus labios. «Necesito descansar». Frin hizo un puchero, moviendo su mano hasta mi rostro para acariciar mi mejilla. «Qué aburrida eres», me abrazó más fuerte, moviendo su nariz por mi cuello. «Detente», reí al sentir cosquillas. «Me haces cosquillas». Ella pasó sus manos por mis costados, presionando para hacerme reír. «Para», le pedí sujetando sus manos, haciendo que me mirara. «Me gusta esta vista en las mañanas».
Sus mejillas se tornaron rojizas por mis palabras, haciéndome sonreír. «Me gusta amanecer contigo», dijo, volviendo a abrazarme con un suspiro. «Me gusta la idea de despertar todos los días contigo». Acaricié su rostro al escuchar aquello y la besé con cariño. «Becky», me llamó cuando me separé. Frin tenía la mirada seria, como si temiera decir lo que pensaba. Sus dedos acariciaban mi espalda, tratando de distraerse. «Dime». Me acerqué más, llenándola de confianza, pasando mis dedos por el puente de su nariz, dándole una tierna caricia. «Estoy pasando. Por favor, paren de hacer lo que estén haciendo». La voz de Nam se escuchó a nuestro alrededor. Frin suspiró fuertemente, enterrando su cabeza en la almohada. Moví mi mano para bajar la manta, encontrándome con la mirada de Nam muy sonriente. «¿Tú no tienes casa?» Frin se giró hacia ella, aparentando estar enojada. Sonreí por su interacción y me acomodé mejor en la cama. «La tengo, pero mi socia decidió mudarse a 3 horas de la ciudad». Hizo el gesto con sus dedos mientras caminaba hacia la cama. «Y 2, mi otro socio ahora tiene que venir a quedarse 3 días». Ella puso sus manos en la cadera. «Hago mucho con estar aquí, querida. Amo mi trabajo». Golpeó su pierna antes de acostarse a un lado de Frin. Miré a mi novia con algo de malicia. Frin movió sus cejas, entendiendo, y se giró completamente para quedar de frente a Nam. «Hoy esperaba pasar el día con Becky. Es sábado». Frin le habla con calma. «Si por pasar el día te refieres a estar en casa». Nam eleva su rostro, mirándome. «Tienen un modo muy aburrido de divertirse. Existe algo que se llama salir». Mueve sus manos, señalando la ventana. «Esperaba estar con ella aquí». Pasa su mano por el colchón. «Justo como lo hemos estado estos días». Subo la manta hasta mi boca, tratando de ocultar mi risa. Ya sabes, pasándola bien. «Vas a secar a Becky». Nam ignora lo que dice Frin. «Eso pensé ayer». Frin se acuesta boca arriba. «Creo... Cariño, ¿fue en ese lado de la cama?» Ella señala donde Nam está acostada, mirándome con diversión. ¿Este lado qué? La mente de Nam no procesa aquello, mirándonos sin entender. «Fue justo en ese lado», le respondo a Frin, elevando 2 de mis dedos. 2 veces. ¡Qué asco! Nam por fin entiende, levantándose de la cama con rapidez. Frin y yo solo nos reímos. «Ustedes 2 van a enfermarse por hacerlo tantas veces». Nam pasa sus manos por su cuerpo como si estuviera sacudiendo polvo. «Pobre Billy, lo compadezco», pone su mano en su pecho. «Levanten el trasero, el desayuno está listo». Ella comienza a caminar hacia la puerta. «Nam, lo que dije es en serio. Pensaba pasar el día con Becky». Frin hace que se detenga mirándonos. «¿A dónde la piensas llevar?». Nam pregunta con curiosidad, cruzándose de brazos. «No llego a esa parte del plan», es lo único que responde mi novia, haciendo que su mejor amiga gire los ojos. «Eres tan mala en esto», se burla. «Billy y yo planeamos algo. Le escribí a Charlotte para que se una con el señor Mark». «¿Desde cuándo tienes el número de mi hermana?». Me siento en la cama, pasando una mano por mi cabello. «Desde hace un largo tiempo. No me hagan volver a subir», nos señala, saliendo de la habitación. «¿Debo tener miedo por lo que esos 2 planearon?», pregunto con curiosidad. «Quizá». Frin me abraza, tacleándome para quedar acostada sobre mí, comenzando a besar mi cuello. «Lo que dije es en serio, preciosa», le digo fuerte. Coloco una mano en su hombro, separándola de mí. «Necesito descansar y ahora está Nam en la casa. No voy a correr ese riesgo». Frin se ríe de mí, besando mi nariz. «Poco te importó que Billy estuviera aquí», me recuerda, acariciando mi mano.
Porque tú no recibes un no por respuesta. Acarició su abdomen haciéndole cosquillas. No te escuché quejar. Ella se levanta de mí saliendo de la cama. De hecho, puedo recordar con claridad todo lo que sí dijiste. Salgo rápido de la cama, colocando una mano en su boca. No es necesario que lo repitas, gracias. Camino hasta el baño, escuchando su risa detrás de mí. Aquella monotonía que ambas teníamos me gustaba. Algunas veces parecíamos una pareja con años de casadas, mientras que otras veces simplemente era como si estuviéramos cumpliendo un día de novias. Cada día que pasaba era diferente al anterior y comenzaba a acostumbrarme a aquello. Billy estaba comenzando a quedarse en la mansión, a pesar de que ambos le habían dicho a la madre de Fryn que se mudarían juntos. Él solo estaría en la casa 3 días a la semana. Aquello era un enorme secreto que solo pocos conocían. Para ser más específica, solo Nam y yo. No quería decirle nada a papá o a Charlotte porque, realmente, eso era un tema privado y ellos no tenían por qué saberlo. Sin embargo, la curiosidad estaba allí. El querer saber por qué ahora el esposo de mi novia se quedaba en casa era una pregunta constante, a la cual solo negaba saber algo. El señor Heng no había regresado a la mansión. Solo apareció una vez en la cabaña, pero fue para saber cómo nos iba. Luego de todo lo que hizo y cómo reaccionó con Billy, me era extraño mirarlo. Ya no podía tener una imagen limpia de él. Ahora solo veía a un hombre gritándole insultos hirientes a su mejor amigo. Si aquello me dolía sin siquiera estar presente, no imaginaba cómo le dolería a Billy. Luego del enorme problema con la madre de Fryn, la seguridad aumentó mucho más, incluso en la mansión, lugar que está a 3 horas de la ciudad. Sus hoteles ahora tenían guardias de seguridad alrededor y cada vez que Billy salía, llevaba a su guardaespaldas. Fryn temía que, si estaba en lo cierto y había algún detective privado siguiendo a Billy o a ella, quisieran descubrir su secreto. Quería tomar todas las precauciones, pues su mayor miedo era que su madre se enterara de ello. Algunas veces aquello era demasiado para procesar. Guardar un secreto tan enorme como el que ella tenía era algo difícil de comprender. Llegar a la decisión de casarte con tu mejor amigo, quien también es homosexual, solo para evitar el desprecio de tu madre y posiblemente quedar desheredada de los hoteles de tu padre es algo que pensaría mucho. Tal vez estoy siendo muy crítica o simplemente no comprendo del todo esa situación. Mi padre jamás haría algo así. Él siempre ha querido que mi hermana y yo seamos felices, pero supongo que no todos son iguales. Trataba de no pensar mucho en eso, pero desde que Billy comenzó a quedarse en la mansión, no podía evitarlo. Algunas veces me sentía como una tercera rueda, y otras pensaba que aquello era una situación muy extraña de vivir. Miren quiénes aparecieron. Billy habla divertido, mirándonos sonriente. Fryn, deberías soltar un poco a Becky. Ella también tiene una vida. Se ríe, sirviendo café en una taza y luego me la entrega. Tú y Nam solo tienen envidia. Ella golpea su brazo tomando otra taza de café. No voy a negar que una semana teniendo relaciones no me caería mal. Nam dice aquello tranquilamente mientras mira su teléfono. ¿Qué tienen planeado ustedes dos? Fryn mira a Billy, quien coloca un plato de comida frente a mí. Bueno, ya que desde hace una semana comenzó mi vida de casado, dice aquello en tono sarcástico, y debo invertir 3 días en esta casa. Pensé en pasar un día divertido con ustedes, explica sonriente, sirviéndole a Fryn. Es mi primera semana aquí. Necesito entretenerme con algo. ¿Y qué piensas hacer?, le pregunto con curiosidad, comiendo un poco del pan tostado.
La piscina aún no está lista, Billy señala con una cuchara. Pero hay un enorme espacio que podríamos aprovechar. No lo sé, tal vez hacer un picnic, jugar tenis o algo divertido. Tú y Frin tienen un modo de diversión muy aburrido, Nam se burla. Podríamos utilizar una lona de plástico. Hablo sin pensar, sintiendo la mirada de todos sobre mí. Al elevar mi rostro, siento cómo éste se calienta. ¿Eh? Frin pregunta sin entender. Aclaro mi garganta limpiando mis labios con la servilleta. Cuando era pequeña, papá utilizaba una lona de plástico para que Charlotte y yo jugáramos. Les explico. Solo se extiende, se llena de agua con jabón y podíamos deslizarnos. Los tres me miran como si fuera un ser extraño. Me encojo de hombros, restándole importancia. Se vuelve como un tobogán, es divertido. Me agrada la idea. Frin coloca un mechón de cabello tras mi oreja. Deberíamos hacerlo. Becky, dile a Frin que puede vender esta casa. Mira a Nam sin entender. Ella haría cualquier cosa que le digas. ¿Por qué me pateas? Frin se queja, lanzándole la servilleta a Nam. Solo me burlo de ambas, pues me recuerda mucho a la relación que tengo con mi hermana. La idea que se me ocurrió para pasar el día fue aprobada por los tres, quienes estaban curiosos por saber sobre aquel juego que mi hermana y yo conocíamos. ¿De verdad no lo habían escuchado antes? Charlotte apareció con papá 1 hora después de nuestro desayuno. Mi sorpresa fue grande al ver lo bien que se llevaban con Nam y Billy, pero luego recordé el día en el club, cuando ambos se quedaron con ellas. Mi mayor temor era ver a esas dos juntas, y ahora se hacía realidad. Ambas tenían una personalidad casi idéntica, incluso un sentido del humor tan pésimo que daba ganas de llorar. El gusto culposo que ambas compartían era molestarnos a Frin y a mí. Papá buscó una lona de plástico que guardaba para la futura piscina y con ayuda de Billy comenzó a prepararla para nuestro día. El espacio en el patio trasero de Frin era suficiente para divertirnos, quedando bastante apartado de la construcción de la piscina y el jacuzzi, los cuales ya mostraban un gran avance. Ambos estaban concentrados en una charla divertida. Papá decía algo y Billy reía, o viceversa. Me agradaba aquello. Me gustaba que todos se llevaran bien y, sobre todo, que todo pareciera haber regresado a la normalidad. Cuando la lona estuvo lista, Billy se quitó la camisa y comenzó a pasar agua con una manguera para mojarla. «Billy es guapo», Charlotte mencionó, haciendo que las tres la miráramos. Incluso mi padre se giró, estando a solo unos metros de nosotras. «¿Qué?» «Es extraño que lo digas», le respondo. «Tú estás de novia con su esposa, y es extraño que yo diga que es guapo», eleva una ceja empujándome. «Tienes la realidad alterada, hermana». La empujo de vuelta, comenzando una pequeña pelea. La mayoría de las personas lo consideran guapo. Nam interviene, colocándose sus lentes de sol. Lo es, no hay que negarlo. Es cierto. Frin se encoge de hombros. No solo en lo físico, es una persona muy hermosa después de conocerlo. De acuerdo, soy completamente invisible aquí. La voz de mi padre resuena, haciendo que las cuatro nos riamos de lo que dice. «¡Hora de la prueba!», Billy grita a lo lejos, corriendo hasta la lona y lanzándose, deslizándose con mucha velocidad hasta aterrizar en un pequeño charco de lodo que habían creado él y mi padre. «¡De nuevo!», se levanta lleno de energía y corre al otro extremo para volver a deslizarse. «Yo también quiero». Papá corre detrás de él haciendo lo mismo. Los hombres son tan primitivos. Nam se burla de cómo ambos se divierten como niños, peleándose por quién sería el siguiente en lanzarse. Me declaro primitiva. Charlotte corre hasta donde están,
empujándolos para abrirse un espacio y poder deslizarse en la lona, llenándose de espuma y luego de lodo cuando llega al final. «Tienes una manera de divertirte algo aburrida», le digo a Nam, guiñándole un ojo, y luego corro para hacer lo mismo que mi hermana. Tanto Frin como Nam se unieron a nosotros luego de unos minutos, dándose cuenta de que estar de pie observando no les daría la misma diversión que participar. Todos estábamos pasando un momento de felicidad, enseñándoles algo nuevo a los 3 socios de hoteles, quienes parecían extasiados y llenos de energía por querer ser el siguiente. De ser adultos con responsabilidades y trabajos, pasaron a ser niños descubriendo un parque de diversiones. Estuvimos un largo rato jugando sin ninguna preocupación. Podía notar cómo Billy y Frin lograban relajarse en aquel momento. Ambos estaban perdidos en las risas que invadían sus cuerpos, peleándose por ver quién podría empujar a Nam, quien también disfrutaba. La alegría en ellos era notable. Por un instante decidí sentarme en el césped, observándolos jugar con mi hermana. No esperaba ser su conejillo de indias para cualquier ocurrencia. Eso era más de Charlotte. Mi padre decidió sentarse a mi lado, pasando una mano por su cabello y respirando con dificultad debido a la agitación. Hace mucho tiempo que no nos divertíamos así. Me sonríe, para luego regresar la vista a los demás niños. Fue mi idea, le digo con orgullo. Recuerdo cuando colocabas la lona en casa. Para ese tiempo eras solo una niña, me dice con nostalgia. Y ahora eres toda una señorita. Le sonrío, apoyando mi cabeza sobre su hombro. Por un instante cierro los ojos, dejándome envolver por la paz que había alrededor. Escuchaba las risas de todos al fondo, sentía la brisa veraniega en mi cuerpo y escuchaba a mi padre reír por cualquier cosa que hubiera visto. Aquello era lo que siempre había deseado, lo que quería para toda la vida. Quería esa paz en mí, quería esa felicidad en mi interior. Desde que tengo memoria, sé que mi padre siempre utilizó sus mejores trucos para darnos a Charlotte y a mí grandes momentos de diversión. Él hizo sacrificios que hoy en día veo como un enorme logro. No podría dejar de agradecerle por darnos la crianza que tuvimos. Siempre fui feliz. Nunca hubo un momento en mi vida en que no lo fuera. Incluso en nuestros peores días, días en los que él trataba de aparentar que todo estaba bien, hacía hasta lo imposible por lograr que Charlotte y yo tuviéramos un agradable momento. Él ha sido el mejor padre que la vida me pudo dar. Me ha enseñado a hacer el bien y nunca ha estado de acuerdo con todo lo malo que pasa en el mundo. Quiero criar a mis hijos de esa forma. Quiero darles toda la enseñanza que él un día me dio. ¿Puedo preguntarte algo?, le pregunto a papá, abriendo los ojos. Por supuesto, me mira, captando toda mi atención. ¿Eres feliz? Papá me sonríe, moviendo su cabeza en confirmación. Por supuesto que lo soy. Pasa su brazo por mis hombros. Tengo a mis 2 hijas. Soy muy feliz, dice con sinceridad. Soy feliz desde que supe que vendrían a este mundo. Soy feliz desde que escuché el llanto de Charlotte. No puedo evitar mirar a mi hermana, quien tiene sujeta a Nam por la cadera, mientras que Billy la baña con el agua de la manguera. Soy feliz desde que escuché tu llanto. Papá pica mi mejilla. ¿Y tú? Asiento, abrazándolo. Soy muy feliz, le digo con sinceridad. Siempre he sido la chica más feliz de este mundo. Beso su mejilla. Por un instante mi vista se fija en Frin, quien escapa de Billy por el lugar. Al parecer, todos quieren atraparla para hacerle alguna broma, pero ella parece ser más rápida. No me doy cuenta de cómo suspiro al mirarla, inconscientemente sonriendo al solo escucharla reír. ¿Eres feliz con ella?, papá me pregunta,
haciéndome pensar por un momento sin apartar mi mirada de ella. Sé que estás enamorada, lo veo, me susurra. Ya he estado allí antes. Giro mi rostro encontrándome con su mirada. Si alguien conoce más sobre el amor, sin duda alguna es mi padre. Incluso después de todo lo que pasó con mamá, él dice cosas buenas sobre ella, sin guardar resentimientos por lo ocurrido, manteniendo el recuerdo de lo que ambos tuvieron. Pienso por un momento en que, tal vez, si hubiera hablado con él desde hace mucho, mis dudas habrían estado aclaradas antes, y ahora mismo no estaría debatiéndome tanto en expresarme o no sobre lo que siento hacia Frin. Soy feliz con ella, le digo después de un momento. Papá asiente, regresando su mirada a los demás y riéndose por la travesura que hicieron. Al mirarlos, noto su risa. Frin está en el charco de lodo, completamente sucia hasta en el rostro, tratando de quitarse la tierra de los ojos mientras busca a los culpables. Miro nuevamente a mi padre, sintiendo nervios por lo que voy a decir, pero sabiendo a la perfección que él es la única persona que puede ayudarme con mis dudas. Creo que la amo. Papá gira su rostro rápidamente, mirándome sorprendido. Amar es una palabra muy fuerte, dice, aclarando su garganta. ¿Estás segura? Solo sé que cada mañana, al llegar aquí, quiero mirarla, estar a su lado. Quiero escuchar sus ideas o simplemente quedarme en silencio con ella. Susurro, temiendo que alguien escuche mis palabras. Quisiera darle todo, crecer con ella. Papá me mira con ternura, pero tengo miedo de que tal vez ella no sienta lo mismo o que crea que soy muy joven. No lo sé. Todos tenemos un modo diferente de amar, cariño, susurra también, haciéndome sentir más segura. El amor es una palabra que no conoce límites, no conoce fronteras ni distancia, no conoce géneros. Posa su mano sobre la mía. El amor simplemente llega y se queda allí, señala mi corazón. Y si este lugar, junto con este, señala mi cabeza, están llenos de amor, entonces es fácil deducirlo. Recuerdo las palabras que Frin me dijo alguna vez, idénticas a las que su padre le dijo a ella. Lo único que debes saber es que si la amas, ella tiene que saberlo. ¿Y si ella no me ama?, pregunto con miedo, sujetando su mano. Entonces tú tienes que amarte más a ti misma para salir de allí. Parpadeo varias veces, sintiendo cómo sus palabras hacen eco en mi cabeza. No puedes quedarte en un lugar donde no se sienten igual. No obligamos a las personas a que sientan lo mismo. Papá besa mi frente. Pero ella está tan perdida como tú, me dice al oído. Recuerda que es mayor que tú. Tal vez se sienta insegura por decirlo. Tal vez piense que es muy pronto para ti. ¿Porque soy joven?, pregunto. Él asiente. Los jóvenes de hoy en día son algo complicados. Pica mi costado, haciéndome cosquillas. Lo mejor del amor es que debes expresarlo, no lo ocultes. No lo ocultes, repito, abrazando a mi padre. Gracias, papá. Es turno de Becky. Charlotte me toma de los pies, alándome hasta ella. No, no, papá, grito, pero él se une al complot, tomándome de las manos. Ambos me llevan hasta el charco de lodo, comenzando a llenarme de aquel viscoso material de la naturaleza, haciendo incluso que entre en mi boca. Las risas de todos se escuchan alrededor, divirtiéndose con aquella travesura. No puedo evitar reírme también, este día convirtiéndose en uno de mis favoritos. Al finalizar la tarde, todos estábamos tirados en el césped, mirando el cielo y tratando de calmar nuestras respiraciones debido a lo agitado que fue todo. Frin está acostada a mi lado, limpiando algo del lodo que aún queda en mi rostro, sonriéndome con un brillo en sus ojos que me deja sin saber qué decir.
la conversación que tuve con papá vuelve a mi cabeza, haciéndome pensar en todo lo que él dijo. No lo ocultes.